Chocó es uno de los 32 departamentos que conforman la República de Colombia. Está ubicado al noroeste del país, en las regiones Andina y Pacífico, y su capital es Quibdó. Es el único departamento del país que tiene acceso a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Además, es una de las regiones más ricas en biodiversidad y con mayor cantidad de recursos naturales y mineros del país. Sin embargo, sus habitantes tienen que sufrir dos males que azotan la región desde tiempos inmemoriales: la pobreza y la corrupción. Chocó posee una tasa de desempleo del 22% y la pobreza alcanza al 66.5% de la población. Las principales vías de acceso a distintos territorios están en mal estado o no existen. Prácticamente no hay inversión en servicios básicos como luz y agua potable, y el nivel educativo de sus habitantes es de los más bajos del país. Hoy vamos a hablar de la historia del Chocó y de cómo el departamento con mayores recursos del país es al mismo tiempo el más pobre y el más corrupto. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por acompañarme una vez más y conocer lo que sucede en Colombia, las dinámicas sociales, la corrupción, la historia que permite que conozcamos nuestro pasado para evitar seguir cometiendo los mismos errores en el presente. Me pueden seguir en mis redes sociales. Ya recuperé mi cuenta de TikTok, me encuentran como @lachilito en todas las plataformas digitales. Comenzamos. El legado colonial. La superficie territorial del Chocó es de 46.530 kilómetros cuadrados y tiene aproximadamente 550.000 habitantes. Su población es mayoritariamente afrodescendiente, alcanzando el 82.1%. En menor medida, 12,7% son indígenas y por último, solo el 5,2% de la población es mestiza y blanca. La mayoría de los habitantes no tiene cubiertas sus necesidades básicas y viven en hogares inadecuados o con hacinamiento crítico. Según algunos expertos, una de las principales causas del bajo desarrollo económico se debe a los elevados niveles de corrupción. Se sabe que desde hace décadas este departamento ha estado gobernado por unos pocos clanes familiares que se alternan mandato a mandato y en asociación con el paramilitarismo se aseguran su permanencia en el poder. Aunque esto tiene mucho de cierto, remontarnos a la época colonial puede ayudarnos a entender de qué manera Chocó se terminó de consolidar como el departamento más pobre y corrupto de todo el país. El proceso de colonización en Chocó se dio, al igual que en gran parte del virreinato de la Nueva Granada, a través de la conquista del territorio por parte de los colonizadores españoles. En sus expediciones en búsqueda de oro se toparon con los indígenas, los primeros habitantes de la región. Los Cuna, Chocó y Guaunamá vivían de la agricultura, la pesca y la caza en las riberas de los ríos. Los Cuna, del grupo de los Chibcha, ocupaban la mayor parte del territorio del oriente de Panamá, entre la zona del Canal y el Golfo de Urabá. Por su parte, los Chocó y los Guaunamá, ambos con probable afiliación caribe, habitaron la mayor parte de lo que hoy se conoce como Chocó, incluyendo el Alto y el Medio Atrato y toda la cuenca del San Juan. Al llegar al territorio, los españoles se encontraron con una feroz resistencia por parte de estos pueblos indígenas. Los Cuna, conocidos por su carácter belicoso, lograron retrasar la conquista española del Darién hasta finales del siglo XVII e incluso en el siglo XVIII sus ataques dificultaron el tráfico fluvial en la región. A pesar de su fuerte tenacidad, hacia finales del siglo XVIII,
Los Kuna comenzaron a reducirse significativamente y muchos de ellos migraron hacia la isla de San Blas, en la costa caribeña de Panamá. Los Chocó vivirían una experiencia muy similar. Los españoles hicieron esfuerzos por someterlos, pero ellos se resistieron con todas sus fuerzas al avance europeo y se negaron al trabajo forzado. Sin embargo, las epidemias y los desplazamientos redujeron considerablemente a este grupo. Para el siglo XVII, los españoles ya practicaban minería en la región para la extracción de oro. Como gran parte de los aborígenes se negaban al trabajo forzado, llevaron esclavos desde África para trabajar en esas minas. La sustitución de la mano de obra indígena por esclava fue un proceso gradual que se intensificó en el siglo XVIII. En 1704 había 600 esclavos africanos en Chocó y en 1724 se habían alcanzado los 2000. Es decir, en tan solo 20 años había aumentado más de un 300%. Para 1782, la población africana superaba en número a los indígenas, representando casi 2/3 de los habitantes de la región. La disminución de habitantes indígenas y el predominio africano fue el resultado de un patrón de colonización basado en la explotación extractiva. Los colonizadores vivían temporalmente en la región, extraían las riquezas y luego se trasladaban a regiones más salubres, es decir, se saqueaban los recursos naturales del Chocó y luego partían a otros lugares para vivir. Esto evidencia que desde el comienzo de la historia del departamento, la élite no se interesó por el desarrollo económico de la región, lo que dejó una huella duradera en las estructuras sociales y culturales de ese lugar. Estas consecuencias se prolongaron incluso después de la independencia de Colombia y la abolición de la esclavitud en 1851. Tenemos videos hablando justamente de la independencia y también de la abolición de la esclavitud para que lo busquen en este canal. También les voy a dejar los links en la caja de descripción. Historia republicana. Como vimos en el video de la historia de Colombia, el 10 de agosto de 1819, la corona española dejó de tener control sobre el territorio que hoy conforma el país. A partir de este suceso, Colombia comenzó a organizarse y subdividirse. Fue así que empezó la historia republicana del Chocó, cuando en 1906 fue creada la Intendencia del Chocó, desprendiéndose del Cauca. Tan solo un año más tarde, sucedería un episodio que marcaría para siempre la historia del territorio: el fusilamiento de Manuel Saturio Valencia, el último colombiano sentenciado a la pena de muerte en el país. Manuel Saturio Valencia nació el 24 de diciembre de 1867 en Quibdó y era afrodescendiente. Desde pequeño, Saturio mostró altas capacidades intelectuales y artísticas y con la ayuda de unos monjes capuchinos aprendió latín y francés y cantó en el coro parroquial de la ciudad. Su desempeño fue tan destacado que los mismos monjes impulsaron sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, donde terminó convirtiéndose en el primer abogado afrodescendiente de esa ilustre casa de estudios. Cuando obtuvo su título, regresó a Quibdó, se alineó con el Partido Conservador, un partido minoritario en la región, y cuando sucedió la Guerra de los 1000 días, Manuel alcanzó el rango de capitán en las fuerzas del gobierno. Pero, ¿cómo un hombre que cumplía con lo que la sociedad esperaba de él terminó siendo fusilado? Todo empezó cuando se enamoró de Deyanira Castro, una joven perteneciente a la élite blanca del Chocó. Aunque para esa altura de su vida, por su profesión y por su militancia política, Saturio había alcanzado una destacada posición social, esto no era suficiente. La relación amorosa se vio truncada por la sociedad de la época y por el descontento de la familia de Deyanira. Para ellos, que su pretendiente fuera negro y además conservador cuando ellos eran liberales, era escandaloso. En aquella época estos dos partidos mantenían encarnizadas batallas civiles. Cuando la relación terminó, Saturio quedó sumido en el desamor y el alcoholismo. Y una noche de mayo de 1907, en extrañas circunstancias, se quedó dormido bebiendo y sucedió un incendio sobre 2 viviendas en la carrera primera de Quibdó. Saturio pudo salir vivo del lugar
pero entre las cenizas fueron recuperados el cinturón de él y unos documentos con su nombre. Para ese entonces, el artículo 29 de la Constitución de Colombia de 1886 expresaba que se podía imponer la pena capital para castigar delitos como traición a la patria, parricidio, asesinato, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería, ciertos delitos militares y también incendios. Según este artículo, no importaba la magnitud del incendio ni que alguien hubiera salido herido, de forma que Saturio Valencia fue llevado a juicio de inmediato. El proceso fue rápido. De nada sirvieron los alegatos de la defensa, que intentó demostrar que Saturio no deseaba ver arder a la población, que no había premeditado ningún plan de destrucción, que solo había bebido de más por su historia de desamor con Deyanira Castro. En tan solo 6 días, el Consejo de Guerra decidió la pena que debía pagar el abogado: pena de muerte por el delito de piromanía. Algunas teorías sostienen que la noche del incendio, personas enviadas por la familia de Deyanira Castro buscaron a Saturio, lo embriagaron con vino, le quitaron sus documentos y algunas de sus prendas y luego ellos mismos provocaron el incendio en la carrera primera de Quibdó para después incriminarlo. Fue así como montaron un plan para deshacerse de él. Cierto o no, lo concreto es que Saturio fue condenado a la pena capital por un conflicto que empezó simplemente por haber sido un hombre negro enamorado de una integrante de la élite blanca del Chocó. El mismo año que fue asesinado Manuel Saturio, en Chocó nació Diego Luis Córdoba, quien años más tarde se convertiría en abogado y gran defensor de los derechos humanos, especialmente de los sectores desprotegidos y marginados. Este carismático líder, quien trabajó por los derechos de las comunidades negras, las clases obreras y campesinas, también luchó por la creación del departamento del Chocó. Fue así como 40 años después de haberse declarado intendencia, Chocó fue elevado a departamento, con capital en la ciudad de Quibdó. Al día de hoy, Córdoba es conocido como el padre del departamento del Chocó. En cuanto al aspecto económico y productivo, algunos estudios han coincidido en afirmar que durante las primeras décadas del siglo XX, Chocó vivió un auge minero. En este periodo se consolidó la explotación de oro y platino por parte de compañías extranjeras, las cuales, gracias al uso de dragas en la explotación, aumentaron significativamente la productividad. En este punto es importante mencionar que si bien la minería es una gran fuente de ingresos para la región, también trae muchas dificultades consigo, problemas sociales, ambientales y económicos, debido a la falta de regulación y el predominio de la minería ilegal. Chocó, el olvidado. Desde la creación del Chocó en 1947, el departamento ha sido gobernado por los mismos clanes políticos que, combinando clientelismo, apoyo al paramilitarismo y la malversación de fondos, han condenado a gran parte de los habitantes a la pobreza. Durante la segunda mitad del siglo XX, entre los políticos que ocuparon los cargos de poder, se repitieron siempre los mismos apellidos: Córdoba, Palacios, Maya y Lozano. Para comienzos del siglo XXI, se sumaron los apellidos Sánchez, Montes de Oca y Torres. Todas estas familias han ocupado cargos no solo en la gobernación y en la alcaldía de Quibdó, sino también en el Congreso y en la Asamblea. En este punto es importante mencionar que Chocó no estuvo exento del bipartidismo que se vivió en Colombia, donde el Partido Conservador y el Partido Liberal primero se enfrentaron en sucesivas guerras civiles y luego llegaron al acuerdo nombrado como Frente Nacional, que se extendió desde 1958 hasta 1974. En él pactaron alternarse el poder, dejando afuera de la discusión política a cualquier otro partido político. Durante las décadas del 70 y 80, a nivel nacional hubo gobiernos centralizados, es decir, que las decisiones importantes seguían concentradas en Bogotá, la capital. En este organigrama político, las inversiones en Chocó fueron mínimas. Dado el clima y las condiciones territoriales, la falta de infraestructura pronunció las dificultades que enfrentaban sus habitantes día a día.
Los ríos principales del Chocó, el Atrato, el San Juan y el Baudó, dividen la región en 3 zonas naturales: litoral pacífico, serranía del Baudó y valle del Atrato. Al día de hoy, las comunicaciones entre estas zonas siguen siendo precarias, sobre todo por los remolinos, las cataratas y las crecidas de los ríos. A esto se suma que el clima es de los más lluviosos del mundo, con precipitaciones anuales que varían entre 10.000 y 12.000 milímetros. Las características geográficas de la zona, las condiciones climáticas y la falta de infraestructura terminan desencadenando grandes migraciones de población, y los habitantes, principalmente negros, terminan trabajando en oficios precarios como la pesca y la minería ilegal. Incluso en la actualidad, que ya se han construido varias carreteras y hay vuelos aéreos diarios de Quibdó a Bogotá y Medellín, el territorio sigue siendo poco conocido para los habitantes del resto del país. Gobierno tras gobierno, Chocó siempre ocupa el mismo papel de ser el olvidado. Los programas educativos, de saneamiento y de desarrollo nunca terminan de llegar al departamento. Así, la pobreza y la falta de educación se perpetúan desde hace décadas. Chocó, narcotráfico y guerrillas. Durante la década de 1990, Chocó comenzó a sentir con mayor intensidad el impacto del conflicto armado que ya sacudía a otras regiones de Colombia. Este territorio no estaría exento de guerrillas, paramilitarismo y narcotráfico. Las características geográficas del departamento, con sus densas selvas y extensos ríos navegables, lo convirtieron en un territorio estratégico para los grupos armados ilegales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional expandieron su presencia hacia el Chocó. No solo buscaron refugio en su difícil geografía, sino que también aprovecharon los recursos naturales. El control de los ríos, especialmente el Atrato y el San Juan, les permitió movilizarse con facilidad y establecer rutas para el tráfico de armas, drogas y provisiones. Las comunidades indígenas y afrodescendientes que habían vivido en relativo aislamiento comenzaron a experimentar una realidad ajena: la imposición de normas y controles por parte de los grupos armados. Así, las comunidades locales quedaron atrapadas en medio del conflicto entre guerrillas y el gobierno, y muchas fueron forzadas a desplazarse para escapar de la violencia. Mientras tanto, los grupos paramilitares también se sumaron al conflicto. Con la excusa de proteger los territorios de la guerrilla, en septiembre de 1997 crearon el bloque Elmer Cárdenas bajo el mando de alias El Alemán. Al igual que las guerrillas, buscaban controlar el territorio, y su modus operandi incluía masacres, intimidaciones y despojo de tierras. Pero esto no fue todo. Con los años, se supo que dirigentes políticos del Chocó se habían aliado con estas organizaciones y pactaron la distribución del poder en el departamento entre 1990 y 2007. Estos hechos salieron a la luz en un posterior juicio a los excongresistas Edgar Ulises Torres y Odín Sánchez Montes de Oca. En 2011, la Corte Suprema de Justicia los declaró responsables de haber promovido grupos armados al margen de la ley. Ambos excongresistas fueron condenados a 108 meses de prisión y además inhabilitados para ejercer funciones públicas por el mismo periodo de tiempo. La corrupción. Las historias de corrupción, desidia e ineficiencia estatal desbordan al departamento de Chocó. Sería imposible narrar todo esto en un solo video, pero quisiera mencionar al menos algunos lamentables episodios de los últimos 20 años. Entre el 2004 y el 2007, durante el gobierno de Julio Ibargüen Mosquera, se denunciaron graves irregularidades en el manejo de los recursos departamentales. Los fondos destinados a infraestructura y programas sociales se desviaron hacia contratos ficticios y sobrecostos. Aunque la Contraloría abrió investigaciones, pocos responsables fueron sancionados.
Pese a que prácticamente no hubo justicia, en el 2024 el exgobernador Julio Ibargüen Mosquera fue condenado a 8 años y 3 meses de prisión por otro episodio de corrupción. Fue hallado culpable del delito de peculado, es decir, se comprobó que se aprovechó de su cargo y usó indebidamente bienes públicos para él o un tercero. Durante su gobierno, ordenó un giro de 35 millones de pesos, es decir, casi $8,000 a favor de Roger Pastor Mosquera Lozano, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda departamental. Supuestamente el fin era atender gastos relacionados a un debate electoral. Pero la Corte pudo determinar que Mosquera Lozano se apropió de ese dinero, ya que hizo pasar el gasto con facturas que no guardaban relación con el presupuesto solicitado. En este punto, el exgobernador no solo autorizó la entrega de dinero, sino que también aprobó la rendición de los gastos. Otro caso de corrupción se dio en 2010. En aquel año, el gobierno asignó recursos para la construcción y mejora de acueductos en municipios rurales del Chocó. Pero muchos de estos proyectos quedaron incompletos o con deficiencias severas. Las obras nunca se terminaron y el presupuesto desapareció en manos de contratistas y funcionarios que no cumplieron con las especificaciones técnicas. En 2020 llegó a los medios de comunicación nacionales el caso del PAE, el Plan de Alimentación Escolar para Comunidades Indígenas. Este plan tiene como objetivo fortalecer la alimentación de los pueblos indígenas en los establecimientos educativos y se implementa en varios territorios del país. Nuevamente, Chocó estuvo involucrado en el escándalo cuando investigaciones periodísticas revelaron el desvío de los fondos destinados al PAE. Parte de los alimentos no se entregaron. Hubo denuncias que indicaban que en lugar de alimentos se daba dinero a las familias y además se pudo comprobar que se hacían compras con sobrecostos. De esta manera fueron afectados millones de niños en condiciones de extrema vulnerabilidad. Si bien estos son solo algunos de todos los casos que suceden en Chocó a diario, son el claro ejemplo de que la corrupción llega a cada rincón del departamento. Ya sea por malversación de fondos, contratos de infraestructuras incumplidos o sobreprecios en alimentos, hasta las poblaciones más vulnerables terminan siendo víctimas de la negligencia de la clase política. Conclusión. A lo largo del video pudimos ver de qué manera la pobreza y la corrupción afectan al departamento del Chocó. A simple vista queda claro que la delincuencia de la clase política es, en gran parte, responsable de los conflictos que viven los habitantes de este departamento. Sin embargo, retrotraernos hasta la conquista del territorio por parte de la corona española, conocer las condiciones geográficas y climáticas adversas de la zona y estar al tanto del poco control estatal de la minería, dan cuenta de que las problemáticas sociales que se viven allí nacieron muchísimo antes de lo que se cree. Aquí tenemos a Lupita, quien los quiere saludar y les quiere agradecer por haber llegado hasta el final del video y dar un paseo por Colombia para conocer un poco más de lo que sucede en este caso en el departamento del Chocó. No podemos olvidarnos de él y debemos exigir a los gobernantes que actúen, vigilar y denunciar lo que sepamos que no está correcto. Los invitamos para que me sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @lachilito. Envíenos sus denuncias, sugerencias, temas, anécdotas. Me encuentran en Facebook e Instagram. Me encuentran en TikTok. Gracias a todos, gracias a los suscriptores, a los miembros, a mis queridísimos miembros. Hoy quiero saludar de manera muy especial a Eduardo Caviedes. Gracias, Eduardo, por unirte al canal, por ser un destacado Chili Friend. Mil gracias de parte de todo el equipo de Adriana Chilito. Y a todos también los queremos mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye bye. Chao, chao.